Bueno, entonces, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, bueno, la clase de hoy, tal y como me dijeron, vamos a resolver primero un pequeño ejemplo de cómo calcular la energía cinética de rotación de un cuerpo. Y después de empezar y después de ver la energía cinética de rotación, continuaremos con la explicación de qué es el radio de giro y cómo se utiliza para calcular momentos de inercia y finalmente terminar un poco con lo que sería el, ya lo último que nos falta del curso. Entonces, voy a empezar compartiendo. Entonces, por acá vamos a suponer que tenemos una esfera, que la esfera va a estar girando, la esfera va a girar con una velocidad angular omega, ¿ok? Pero no solo eso, sino que también se mueve a una velocidad v, ¿ok? Esta velocidad v o velocidad del centro de masa que va a tener la esfera es la velocidad a la cual la esfera se estaría moviendo en términos generales. Pero si observamos bien, esta velocidad corresponde a la velocidad tangencial que tiene la esfera en este lugar. Por lo tanto, si la esfera va a tener un radio r y una masa m, ¿ok? Entonces, podemos calcular la energía cinética total que tiene esa esfera. ¿Cómo? La energía cinética va a depender de dos factores principales. El primero, que es la energía cinética debido a los cuerpos que rotan. Y según lo que habíamos visto la clase anterior, para calcular esa energía cinética de rotación, bueno, para calcular la parte de la energía cinética de rotación va a ser un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Ok? Pero como la esfera también se desplaza, entonces tenemos que agregar una energía cinética de traslación. ¿Ok? Si la energía solo rota en un mismo lugar, solamente tendría, perdón, si la esfera solo rota en un mismo lugar, solamente tendría energía cinética de rotación. Si la esfera se traslada resbalada, ¿ok? Entonces solamente tendría energía cinética de traslación. Por ejemplo, una caja. Pero en este caso, que tanto rota como se traslada, entonces va a tener energía cinética de rotación más energía cinética de traslación. Entonces, sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esa velocidad angular, si ustedes recuerdan de lo que habíamos visto, la velocidad angular por el radio, esto se define como la, este, la velocidad tangencial del cuerpo. Y como esa velocidad es la misma a la que se mueve la bola, entonces, ¿qué va a pasar? Esa energía cinética total va a ser igual a un medio del momento de inercia de la esfera, que habíamos visto que era 2m
por r cuadrado entre 5, ese es el momento de inercia, por la velocidad angular al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Entonces vean que este 2 se me cancela con este 2. Y si multiplicamos r por omega, obtenemos la velocidad tangencial. Pero vean que aquí está el cuadrado. Entonces esto me va a quedar masa por velocidad al cuadrado entre 5 más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Entonces nos queda que mv cuadrado entre 5 más mv cuadrado entre 2, eso nos da en total 7 veces la masa por la velocidad al cuadrado entre 5, entre 10, perdón. Y de esta manera logramos obtener lo que sería la energía cinética total de los cuerpos a la hora de moverse. ¿Me entendieron, compañeros, compañeras? Ok, entonces, ahora cuando nosotros hacemos la ley de conservación de la energía, primero recuerden que aunque esa esfera tiene una fricción, la fricción de la esfera es una fricción estática, porque el punto va cambiando en cada momento. Por lo tanto, el trabajo que realiza esa fricción estática es cero. Y solamente nos quedaría tomar en cuenta para la energía cinética tanto la parte de rotación como la de traslación a la hora de trabajar. Entonces ahí se pueden hacer algunos ejemplos, como algunos que tienen por ahí, dentro de los materiales que les pasé, que podemos tirar un objeto, tirar diferentes objetos, que esto lo vamos a trabajar la otra semana, por un plano inclinado y entonces saber cuál de todos los objetos llega primero. Si llega primero una esfera, si llega primero un cilindro, si llega primero un anillo o si llega primero una esfera sólida. Por ejemplo, que son los ejemplos más comunes a la hora de trabajar este tipo de cosas. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe. Ok, excelente. Entonces, eso para que tengan en cuenta un poco cómo se trabaja con la energía cinética de rotación. Bueno, ahora continuemos un poco con el siguiente tema que me interesa. Bueno, primero, antes de eso, recordarles que ya les subí el documento para la segunda actividad especial, que igual aquí vienen un poco las cosas. La fecha que les puse de entrega es el 29 de noviembre. No sé qué les parece, que ya van a tener más o menos unas 3 semanas. Sería esta semana, la siguiente, que sería semana 16, y el sábado de semana 17. Ese día se las estoy pidiendo. El examen se supone que es más o menos el 26. Y ahí traté de alejarlo lo más que pudiera para que me dé tiempo, porque tengo que estarles entregando, no recuerdo si es jueves o viernes de esta semana, estarles entregando notas. Entonces, ¿cómo vamos con eso? ¿Qué les parece, compañeros, compañeras?
Yo siento que bien, profe. Ok, entonces ahí más que todo, lo que los estoy poniendo a hacer es una figura más o menos como esta, en la cual van a tener que dibujar las direcciones de las fuerzas. Entonces, como ven, por acá tiene que haber un cable, por acá hay otro cable que lo sostiene, y por acá otro cable que lo sostiene, y por acá otro cable que lo sostiene. Entonces, como ven, esa figura de arriba, básicamente, se podría decir que está flotando. ¿Ok? Entonces, ustedes van a analizar en esta figura, bueno, ustedes van a decir, bueno, esto entonces posee una tensión hacia arriba y esa tensión hacia arriba es la que hace que el objeto se sostenga. ¿Ok? Entonces ahí ustedes me señalan las fuerzas que hay. Entonces, gracias a todas esas tensiones es que se sostiene el objeto o lo que sea. ¿Ok? Entonces ahí tienen que observar las condiciones de equilibrio que tiene el objeto. En parte, mi recomendación es que traten de hacerlo antes del examen para que entiendan bien todas esas condiciones de equilibrio y todas esas cosas que hay ahí. Igual acá, ustedes pueden analizarlo con diferentes ejes de rotación. Por ejemplo, podríamos poner un eje de rotación acá y ver si esto gira hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? O por qué no gira. Como va a estar en equilibrio, se esperaría que la suma de torques de cero, entonces ir explicando un poco qué es lo que sucede ahí y qué es lo que pasa si se le aplica una pequeña fuerza. Igualmente, ¿verdad? Lo que quiero que analicen es la que está arriba. Igualmente pueden analizar el torque en este sentido. Entonces, ¿por qué esto gira o no gira en estas direcciones? Y finalmente, la última forma que podemos ver sería con un eje hacia acá. Entonces, si esto está girando o no está girando en este sentido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los torques que se están aplicando? Etcétera, etcétera. Ese es el análisis que yo quiero que hagan. Como les dije, hay en internet explican un poco, pero solo a partir de fuerzas por cómo trabaja ese documento. Pero no vienen ni los diagramas, ni viene una explicación de los torques, ¿verdad? Recordar el centro de masa para aplicar la fuerza, entre otras cosas. Entonces, eso es un poco lo que quiero. ¿Está claro lo del proyecto? Sí, profe. Ok, entonces ahí vienen algunas cosillas para que ustedes puedan. eh, Vienen tres videos donde explican cómo hacer eso de tensegridad o cómo hacer ese documento. Entonces, yo ya los probé y parece que los tres enlaces están funcionando. Entonces, ahí ustedes tienen para ver eso. Aquí tienen que, aquí les dejo una serie de preguntas, que esas preguntas es igual, como para ir entendiendo bien la estructura e ir viendo un poco las cosas. Entonces, igual, este trabajo va a ser, ya los tengo con los grupos que me habían dicho anteriormente del proyecto. Entonces, para que vayan viendo eso. Y básicamente eso sería. Ok. Ahora voy a continuar un poco acá con la materia y explicarles
un poquito qué significa el radio de giro o qué es el radio de giro como tal. ¿Ok? Esto en realidad es una forma simplificada a la hora de calcular el momento de inercia. Y lo que se hace es una técnica bastante sencilla. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos, veamos el caso de la barra, que fue la que calculamos ahí en clase. Y acá entonces tenemos el eje de rotación. ¿Ok? Si esa barra está rotando con respecto a ese eje de rotación y está pasando por el centro de masa, nosotros sabemos que el momento de inercia de la barra va a ser igual a la masa por la longitud al cuadrado entre 2. Ok, este es el momento de inercia que tiene la barra. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es, ¿qué les parece si cambiamos esa barra por una cuestión un poco más sencilla? Simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a poner por acá lo que sería una carga puntual, ¿ok? O una masa puntual. Esa masa puntual va a estar, bueno, tiene la misma masa que toda la barra, pero va a estar girando acá a una distancia del eje de rotación que le vamos a llamar K. Entonces, el momento de inercia, en este caso, va a ser igual a la masa por la distancia al cuadrado. ¿Ok? Como es una masa puntual. Entonces, esta masa la vamos a sustituir por cualquier figura que tengamos. De esa manera, si conocemos este radio de giro a la cual estamos haciendo girar esa masa, entonces nos simplifica las cosas y ya no tenemos que usar una fórmula para para cada objeto, sino que si conocemos el radio de giro del objeto, entonces podríamos conocer simplemente el momento de inercia al ponerlo como la masa por el radio de giro al cuadrado. ¿Me entendieron eso? Entonces significa que ¿a qué distancia la tengo que poner? Bueno, a la raíz cuadrada de eso, porque esto que está acá, que estoy encerrando en la fórmula del momento de inercia, es lo que llamamos el radio de giro al cuadrado. ¿Me comprendieron eso o no? ¿O hay dudas? Compañeros, compañeras. Ok, entonces, ¿para qué me funciona el radio de giro? Bueno, el radio de giro me va a funcionar por si nosotros tenemos algún objeto que tenga una forma no muy bonita y queremos calcular el momento de inercia de ese cuerpo al estar girando. Entonces, lo que hacemos es cambiar todo el cuerpo simplemente por una masa puntual que esté a una distancia acá. Entonces, yo lo que haría es que le doy el radio de giro del cuerpo y con eso ustedes saben que el momento de inercia simplemente se calculará como masa por radio de giro al cuadrado.
y se acabó. ¿Alguna duda o pregunta con este concepto de radio de giro? Compañeros, compañeras. ¿Alguien por ahí? No. Todo bien, profe, gracias. No, profe. Ok, excelente. Entonces, eso, como les dije, no se los quería explicar porque, como estábamos viendo, el momento de inercia casi siempre se vuelve un poquillo complicado explicar otra otra forma de calcular lo mismo, pero eh, de otra manera. ¿Ok? Y finalmente, ya para terminar, lo que nos falta es ver lo que sería el momento angular de un cuerpo. Este puede ser el momento angular, cantidad de momento angular, movimiento angular, el momentum angular, entre otras. ¿Ok? Entonces, para ese último concepto que nos falta por ver, tenemos que recordar que el momento lineal o la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo linealmente se calculaba como la masa multiplicada por la velocidad de la partícula. ¿Ok? Entonces, si el momento es la masa por la velocidad, entonces vamos a calcular el momento angular. Momento angular sería el producto cruz entre la distancia al eje de rotación con el momento lineal que tiene esa partícula en ese momento. Entonces vea que sería la distancia de la partícula con respecto a la velocidad. Entonces si esa partícula se está moviendo en un plano, ¿ok? Dando vueltas, esa partícula va a tener un cierto momento angular, ¿ok? Y como la, ¿cómo es que se llama? Como bueno, aquí, la distancia al eje y esta velocidad que lleva es una velocidad tangencial, entonces estos dos vectores siempre van a ser perpendiculares. Por lo tanto, si nosotros hacemos el producto cruz o la ley de la mano derecha ahí, vea que nos da el momento angular que va hacia arriba. ¿Ok? Y ese momento angular, siempre va a ir en la misma dirección en la cual va el vector velocidad angular. ¿Ok? Por lo tanto, yo puedo ver ese momento angular de la siguiente manera. Vean que la velocidad tangencial yo la puedo expresar como la velocidad angular multiplicada por el radio. ¿Ok? Entonces, vean ustedes que aquí tenemos dos R's multiplicándose y la velocidad angular. Así, yo podría decir que el momento angular va a ser igual a la masa por R al cuadrado por la velocidad angular. ¿Y en qué dirección? En la misma dirección a la cual va esa velocidad angular. ¿Me van siguiendo con esto? Compañeros, compañeras.
Sí, profe. Ok. Profe, Sí, yo no terminé de entender ese último, el último despeje. el último despeje, este. Sí, Ok, véanlo así. Esta velocidad angular, ¿qué dirección? ¿Cómo se puede calcular? Esa velocidad tangencial se puede calcular como la velocidad angular multiplicado por el radio. José Miguel. ujú, Entonces, esta yo la puedo ver como omega por R. Pero vea usted que aquí tengo otra R. ¿Me sigue? sí, Entonces sería masa por R al cuadrado por la velocidad angular de esa partícula. ok, ok, gracias. Y ahora sí, 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 ya ahora sí. ok, con gusto. Pero notemos otra cosa. ¿Qué pasa si yo tengo varias masas, como en el ejemplo que les puse a la hora de calcular la energía cinética? Si ahí tengo varias masas, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el momento angular de todo el sistema? Sería masa uno R1, más masa 2 R2 al cuadrado, omega, más todas las demás partículas que yo tenga. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, notemos una cosa. ¿Qué va a pasar con la velocidad angular de todos si lo que tengo es un cuerpo rígido? Ujú. ¿Alguien? ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Cuál va a ser la velocidad angular de todos los cuerpos si lo que tengo es un cuerpo rígido? Esa velocidad angular va a ser la misma para todos los cuerpos. Por lo tanto, yo lo podría expresar de esa manera. ¿Y qué pasa si yo sumo cada una de las masas por r cuadrado? En todos estos casos, ¿qué estaríamos obteniendo? Compañeros, compañeras. La inercia. La inercia, excelente. Entonces, eso quiere decir que el momento angular yo lo podría expresar como el momento de inercia del cuerpo multiplicado por la velocidad angular. Entonces, el momento angular se puede escribir como el producto cruz entre el radio y el momento lineal de la partícula o del cuerpo, o se puede escribir como el momento de inercia por la velocidad angular. Ambas formas son igualmente válidas. Ahora, ¿qué es ese momento angular? Una de las formas más sencillas de explicárselo, como la mayoría ha jugado billar, entonces
sería explicárselo con las bolas de billar. Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí está el centro de la bola y ustedes golpean la bola aquí, así en forma lineal? Vean que ustedes le van a generar un torque a la bola y entonces al chocar con la otra, esta se va a devolver. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya tiene un momento angular intrínseco. Igual, cuando ustedes lo golpean aquí arriba, entonces la bola más bien tiene un momento angular en esta dirección, por lo tanto, cuando golpea la otra, la primera va a seguir a la segunda. ¿Ok? ¿Me siguen con esto, compañeros, compañeras? Ajá, entonces eso es el momento angular. Entonces, como les dije, el momento angular yo lo puedo expresar como el producto cruz entre la distancia al eje de rotación y el momento que tiene cada una de las partículas, o como el momento de inercia por la velocidad angular. Ahora, vamos a ir un momentito acá para explicarles un poco qué es lo que sucede. Ese momento angular puede ser constante o puede variar en el tiempo. Y vamos a ver cómo varía el momento angular con el tiempo al, al derivarlo. Entonces, ¿qué pasa si yo derivo el momento angular con respecto al tiempo? Bueno, vamos a tener dos posibles soluciones. ¿Cuáles serían esas? La primera es, ¿qué pasa si yo derivo esto de acá? Entonces me queda que la derivada del momento angular con respecto al tiempo va a ser igual a ¿qué? A la derivada del radio, producto cruz, el momento lineal. Pero ¿qué pasa con con la distancia a la cual está girando una partícula? Si se está moviendo de forma circular, ¿cómo es esa distancia? Compañeros, compañeras. Esa distancia va a ser constante. Por lo tanto, yo puedo ver eso como R, producto cruz, la derivada del momento con respecto al tiempo. Pero ¿qué pasa con esa derivada que tenemos ahí? ¿Cómo se llama el cambio de momento con respecto al tiempo? Según habíamos visto anteriormente. Esto de aquí, nosotros le llamábamos fuerza o la fuerza neta externa. ¿Ok? Que fue lo que habíamos visto en colisiones. Entonces vean que esto me va a quedar el producto cruz entre la distancia y la fuerza que se está aplicando. Y ahora sí, quiero que me digan si yo hago el producto cruz de R con F, ¿eso que me da como tal? Compañeros, compañeras. ¿Sí? ¿Alguien? Torque. Excelente. Eso es lo que nosotros llamamos el torque aplicado sobre un cuerpo.
Entonces, el torque neto, el torque total aplicado sobre un cuerpo, es el que permite que el momento angular cambie con el tiempo. ¿Vamos bien? Entonces, siempre que yo tenga un torque aplicado sobre un cuerpo, el momento angular va a cambiar. Ahora, vean que esto también puedo trabajarlo desde esta otra manera. Entonces, vean que esto, en este caso, el momento de inercia del cuerpo permanece constante. Entonces sería el momento de inercia por el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. Y ese cambio de la velocidad angular con el respecto al tiempo, ¿cómo se llama? ¿Alguien? El cambio de la velocidad con respecto al tiempo es Aceleración angular. excelente. Entonces, suave un toque, que aquí hay algo. Por un lado me da esto y por otro lado me da esto. Entonces, ¿a cuál de los dos le hago caso? Eso significa que esas dos cosas deben ser iguales. Por lo tanto, nos queda que la suma total de todos los torques aplicados sobre un cuerpo se define como el momento de inercia por la aceleración angular. ¿Ok? Entonces, de ahí es que sale esta otra partecita. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, excelente. Entonces, aquí tenemos que tener algo muy claro. Primero, ¿qué pasa si no hay torques externos sobre un cuerpo? Si no hay ningún torque externo aplicado sobre un cuerpo, lo que debe suceder es que el momento angular debe permanecer constante o sobre un sistema, también podríamos verlo. Si no hay ningún torque neto aplicado en un sistema, el momento angular debe ser constante. O sea, ese momento no debe cambiar. Por lo tanto, la velocidad angular a la cual se está moviendo el cuerpo debe permanecer fija. A menos también que yo cambie el momento de inercia del cuerpo. Entonces, si no existe torque, puedo cambiar el momento de inercia. Entonces, si el momento angular debe permanecer constante, por lo tanto, si yo aumento la inercia, ¿qué debe pasar con la velocidad angular? Debe disminuir. Y viceversa, si yo disminuyo la inercia, la velocidad angular del cuerpo debe aumentar. Y eso es un poco lo que les estaba diciendo, lo que les adelanté, que es lo que vamos a ver en los siguientes videos. Pero como YouTube ya me dijo la vez pasada que eso infligía un poco las políticas, entonces aquí nada más les voy a presentar un poco. Este es uno de los videos que vamos a ver, es uno de los que vamos a trabajar. Después tenemos este otro video de por acá, ah, que es un video
de Los Simpson para poder explicar esto de una mejor manera. Y vamos a utilizar también este otro video de acá. ¿Ok? Que es el momento de el video de esta otra gente. Estamos. Entonces, vamos a ver un poco cómo se trabaja eso del momento angular. Y por cierto, para que lo tengan en cuenta, con esto ya terminamos el curso. Ya nada más nos queda la otra semana para hacer ejercicios. ¿Sí? Bueno, entonces, después de la explicación de los videos, ahí básicamente vamos a hacer un ejercicio acá. Y este ejercicio lo vamos a hacer entonces con suma de fuerzas y suma de torques. En la clase lo vamos a repetir y lo vamos a hacer nuevamente, pero este, con análisis de energía. Y hacemos exactamente el mismo ejercicio. ¿Ok? Entonces, empecemos por acá y vamos a empezar colocando o haciendo el diagrama de cuerpo libre para cada una de esas masas. ¿Ok? En este caso, es importante decir, ahorita les explico por qué, aunque esta cuerda que tenemos acá sea la misma cuerda, la tensión en ella va a ser diferente. ¿Dónde? Aquí. En cada uno de los nudos o en cada una de las partes donde se parte la cuerda, entonces ahí la cuerda va a tener una tensión diferente en esta sección y otra tensión en esta otra sección. Y eso, ¿por qué? Porque básicamente al tener la polea un momento de inercia, no permite que el momento de inercia sea el mismo en todas las secciones. Perdón. Al tener un momento de inercia, la polea no permite que las tensiones sean iguales en cada una de las secciones, porque si no, esa polea simplemente no estaría girando. Ok, entonces ahora vamos a considerar también el movimiento de la polea. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Entonces, acá va a ser muy importante, como vamos a analizar no solo fuerzas, sino también torques, va a ser muy importante que en el diagrama de cuerpo libre nosotros coloquemos las fuerzas en el lugar donde se están aplicando. Eso lo vamos a hacer para poder entender mejor estas cosas. ¿Me siguen? Entonces, vamos a ver cuáles fuerzas hay aplicadas sobre cada uno de los cuerpos. Y eso es lo que vamos a empezar a analizar. Nos dice acá que un cilindro sólido uniforme de masa M y radio 2R descansa en una mesa horizontal. Se ata una cuerda mediante un yugo a un eje sin fricción que pasa por el centro del cilindro, de modo que éste pueda girar sobre el eje. La cuerda pasa por una polea con forma de disco de masa M y radio R que está montada en un eje sin fricción que pasa por su centro. Un bloque de masa M se suspende en el extremo libre del hilo y la cuerda no resbala en la polea y el cilindro rueda sin resbalar sobre la mesa. Eso es importante porque de esta manera la velocidad tangencial y la velocidad del centro de masa son la misma. Y la velocidad angular corresponde a la velocidad tangencial por el radio. ¿Ok? Y las aceleraciones centrípeta y angular eh, nos van a ayudar ahí. Entonces, el sistema se libera del reposo, determine la magnitud de la aceleración del bloque. Empezamos por acá. Vamos a ir haciendo diagrama de cuerpo libre de cada una de esas. Primero, para el bloque
vamos a tener el peso y a este le voy a poner masa del bloque por gravedad y tenemos también acá la tensión de la cuerda. Entonces aquí vamos a decir que tenemos una tensión 1. Ahora, ¿cuáles serían las fuerzas aplicadas sobre la polea? Sobre la polea vamos a tener 4 fuerzas. ¿Cuáles 4? Esta cuerda va a jalar la polea para abajo, que le vamos a llamar también tensión 1. Va a estar jalada por la cuerda en esta dirección, que a esta le llamamos tensión 2. Vamos a tener el peso de la polea y vamos a tener una fuerza acá, que es la fuerza que hace el pin que está sosteniendo la polea hacia arriba, para que esa polea no se desplace. Y esta fuerza que se está ejerciendo ahí se llama una fuerza de reacción. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Ahora, sobre la esfera vamos a tener diferentes fuerzas. La primera es la fuerza con la que está jalando hacia allá el bloque, que esa proviene desde el centro hacia la derecha. Y esa va a ser una fuerza llamada tensión. Igualmente desde el centro hacia abajo vamos a tener el peso del cilindro. ¿Me siguen hasta acá? Vamos a tener una fricción en el cilindro estática, que fue lo que les había dicho, que va desde en el punto donde está en contacto con la superficie. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Y vamos a tener una normal que va a estar aplicada ¿desde dónde? Desde el punto de contacto hacia arriba. Entonces, esas serían las 4 fuerzas que tendría la esfera. Ahora sí, ¿hay alguien con alguna pregunta o duda de esto? Compañeros, compañeras. Ujú. No. Ok, entonces esos serían los diagramas de cuerpo libre. Pero recuerden ustedes que yo no solo les pido eso en los diagramas. ¿Qué nos falta colocar en los diagramas? Alguien que me diga. ¿De? ¿Qué más les pido yo en los diagramas siempre? La La aceleración, profe. aceleración. La aceleración. Entonces vamos a colocar no solo la aceleración lineal, sino también una aceleración angular en cada uno de los cuerpos. Entonces, este bloque, vea que tenemos una aceleración hacia abajo, que le voy a llamar aceleración del bloque. Acá vamos a tener en la polea que va a estar
acelerándose de esta manera. Entonces le vamos a poner aceleración angular de la polea. Acá, esta esfera va a estar girando de esta manera. Por lo tanto, va a tener una aceleración, perdón, ese cilindro del cilindro y también va a tener una aceleración tangencial de esta manera. Y esa va a ser entonces la aceleración del cilindro. ¿Ok? Y ahora sí, eso sí lo agarré del antiguo coordinador y él le llamaba condiciones de rodadura. Y las condiciones son básicamente para que pueda girar sin resbalar. Entonces, para que la esfera ruede sin resbalar, vean que esa aceleración centrípeta, perdón, esa aceleración del cilindro va a ser igual ¿a qué? A la aceleración angular del cilindro multiplicado por el radio del cilindro, que en este caso el radio es 2R. ¿Ok? Ahora, para que el disco gire sin resbalar, también tiene que tener que la aceleración angular de la polea multiplicado por el radio de la polea debe ser igual a la aceleración tangencial de la polea. ¿Ok? Esas son las condiciones que debemos tener. Perdón. Son las condiciones que debemos tener para que el movimiento siga. ¿Ok? Ok, Juan Pablo, no hay problema. Si todavía está por acá, no hay problema. ¿Ok? Bueno, entonces ahí tenemos esa aceleración, cada una de esas aceleraciones. Y ahora sí, notemos lo siguiente. ¿Qué sucede si esta esfera se mueve una cierta distancia de aquí a aquí? Por ejemplo, si se mueve 1 metro. Eso significa que la cuerda se va a mover 1 metro. ¿Ok? Entonces, esa cuerda se va a mover 1 metro. Eso significa que el metro que se mueve aquí sobre la polea también va a seguir igual. Entonces, la aceleración del cilindro va a ser igual a la aceleración tangencial de la polea. ¿Ok? ¿Y qué pasa con el bloque? El bloque también va a caer 1 metro. Entonces va a ser igual a la aceleración del bloque. ¿Ok? Entonces en este caso, la aceleración que tienen todos los cuerpos va a ser exactamente la misma. Y a eso le vamos a llamar A. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Está claro este primer análisis? Sí, profe. Sí. Ok. Ahora, ¿cuándo las aceleraciones no son iguales? Un ejemplo puede ser cuando tenemos una polea doble. ¿Por qué? Porque cuando viene la cuerda por acá y si por acá sale otra cuerda, entonces vean ustedes que la aceleración tangencial en esta sección de acá no es la misma aceleración que en esta sección de acá. La aceleración tangencial va a depender
del radio en este caso. También hay otro ejemplo que es cuando uno tiene, por ejemplo, un objeto acá, digamos, el mismo sistema, aquí tenemos la polea, pero ese objeto viene acá y por acá tenemos una segunda polea cayendo un objeto. Entonces vean ustedes que la distancia que recorre este objeto hacia acá no es la misma distancia que cae. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Me siguen con esto, compañeros, compañeras? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok, entonces vamos analizando cada uno de los torques y de las fuerzas para ir viendo qué información nos van dando. ¿Ok? Entonces vamos a ir haciendo suma de fuerzas y suma de torques para cada uno de los cuerpos. Entonces empezamos con el primer cuerpo que sería el bloque. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en el bloque? En el bloque solo tenemos dos fuerzas. Entonces nos queda que la tensión 1 menos el peso va a ser igual a ¿qué? A la masa del bloque por la aceleración del bloque. Que en este caso todas las aceleraciones son iguales, así que simplemente le voy a poner A. Y esa sería la ecuación en el eje Y del bloque. En el eje X no tengo fuerzas y el bloque no está girando, por lo tanto no hay aceleración angular. No hay torques. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí hay un error. ¿Cuál es el error que cometí? Que el bloque está acelerando para abajo, entonces tengo que meterle un menos a esa aceleración. ¿Ok? Ahora, podemos despejar esa tensión y podríamos decir entonces que ese que está restando, como el peso está restando, pasa a sumar al otro lado. Por lo tanto, la tensión 1 yo la puedo expresar de esta manera. Y casi siempre lo mejor es dejar esas tensiones despejadas. ¿Vamos bien? Ahora analicemos el cilindro. ¿Cuáles fuerzas tenemos en Y en el cilindro? Normal menos el peso del cilindro. Esto me da 0. ¿Ok? Porque el cilindro no se está acelerando en el eje Y. ¿Qué pasa en el eje X? ¿Cuáles fuerzas tenemos? Tensión 2. Bueno, esta es tensión 2, ¿verdad? Tensión 2 menos fricción. Esto va a ser igual ¿a qué? A la masa del cilindro por la aceleración del cilindro. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? ¿O vamos bien? Compañeros, compañeras. Todo bien, profe. Ok, entonces si despejamos esa fricción que estaba restando, pasa al otro lado a sumar a la masa por aceleración del cilindro.
Y de esta manera nos queda la tensión 2. Ahora, como el cilindro está girando, va a tener un torque asociado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el torque para ese cilindro? Vamos a hacer suma de torques, que fue la última ecuación que encontramos, igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles torques logran observar del cilindro? Recuerden ustedes que cada una de las fuerzas que hay ahí, cada una de esas fuerzas va a generar un torque asociado. Sí, compañeros, compañeras. Cada fuerza genera un torque asociado. Entonces, ¿cuál es el torque debido a la tensión 2? Quiero que lo vayan respondiendo ustedes. Profe, le escuché bien. Fricción 2 dijo. Debido a la tensión 2. Ah, ¿Cuál sería ese torque? Kevin, que me perdí, profe. Estamos analizando el la cilindro. polea, No, el cilindro. el cilindro. Sería positivo ese torque, entonces. ¿Por qué? No, No hace torque porque no está a un ángulo de 90, ¿no? Me parece. tampoco. Entonces no, estoy perdido. Cero. ¿Por qué ese torque da cero? Ah, ya, porque no lo hace girar, ¿verdad, profe? Simplemente lo está jalando. No, porque la posición donde se aplica el torque es en el centro de masa y el eje de rotación está en el centro de masa. Ok. Entonces, en ese caso, recuerden ustedes que el torque se calcula como R cruz F. Y si la distancia al eje de rotación es cero, el torque es cero. ¿Cuál es el torque debido, debido al peso? Cero, igualmente. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta del centro hacia abajo, básicamente. ¿Y dónde está el eje de rotación? En el centro, Entonces, la distancia de R al eje de rotación es cero. correcto. Ahora, ¿cuál es el torque debido a la normal? Profe, es que no estoy seguro porque realmente está alejado del centro, ya que Ajá, la normal es perpendicular al plano, donde toca el plano. Entonces no correcto, estaría realmente en el centro de masa, pero no sabría correcto. decirle si es un torque positivo o negativo. ¿Cómo es R? ¿Quién sería R en este caso? Vean que R sería esta recta de aquí hacia abajo, ¿cierto? Y si R es esa recta, ¿cómo es R y la normal? Antiparalelo, ¿Y qué pasa con el producto cruz de dos vectores antiparalelos? da negativo. Como negativo. Digo, no, da Cero. cero. Cero, excelente.
Entonces el torque debido a la normal da cero. Cero. Entonces lo único que hace torque ahí sería la fricción, nada más. Excelente. ¿Y cómo es ese torque debido a la fricción? Sé que es un torque máximo, pero ahí no estoy seguro. Negativo. Por lo que está contrario al movimiento, ¿no? No, porque R va para abajo y la fuerza va para allá. El dedo gordo va para Cruz, adentro. ajá, sí, va negativo. Entonces sería menos la fricción, bueno, menos la distancia por la fuerza. ¿Y qué distancia tengo? 2R por F, ¿no? Ajá. Igual, la suma de todos los torques es igual a ¿qué? La inercia por aceleración angular. Entonces sería y esa aceleración angular es ¿qué? ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿Por qué positiva? ¿Gira a favor o en contra de las agujas del reloj? A favor. Y si gira a favor, eso es. Si gira a favor de las agujas del reloj, ¿cómo es? Es positivo, me parece. Negativa. Puta. Acuérdense que a favor de las agujas es negativo y en contra es positivo. Ahora, ¿cuál es la inercia del cilindro? Que yo les dije que se la aprendieran. Masa por radio al cuadrado entre 2. Y eso por la aceleración angular del cilindro. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Compañeros, compañeras. Entonces vean que este negativo y este negativo se pueden cancelar. El 2R se me cancela con uno de esos 2R que hay acá. ¿Vamos bien? Sí, ¿Y qué pasa si yo multiplico 2R por la aceleración angular que habíamos llegado aquí? Ajá. 2R por alfa es igual a la aceleración del cilindro. ¿Ok? Entonces nos queda que la fricción es la mitad de la masa por la aceleración. ¿Está claro? ¿O hay dudas? Entonces, la mitad de la masa por la aceleración más la masa por la aceleración, esto me va a dar 3 veces la masa por la aceleración entre 2. ¿Dudas? ¿Preguntas?
Solo una consulta, profe. ¿Esa Ajá. aceleración del cilindro es diferente de la alfa S simplemente porque está rotando? Y al tener una fricción eso cambia. No, no, es que alfa es Ajá. aceleración angular Ah, ok. y A es la aceleración del centro de masa que yo les dije que es igual a la aceleración tangencial. Ah, ok. Ok. Sí estaba perdido, estaba analizando otra cosa. Sí, Sí, ya me quedó claro. ok, entonces nos queda que la tensión 2 es igual a 3 medios de la masa por la aceleración. Y ahora vamos a analizar la polea. Primero, en la polea no vamos a analizar la suma de fuerzas. ¿Por qué? Porque no queremos ahorita encontrar la fuerza de reacción. Si nos piden fuerza de reacción, analizamos fuerzas. Si no nos piden fuerza de reacción, con solo que analicemos torque está más que suficiente. Entonces, ¿cuáles serían los torques para la polea? ¿Cuáles serían los torques? Los torques, profe, las tensiones serían, ¿no? Tensión uno y tensión 2. Ok, primero, Acuérdense que tenemos que poner un torque por cada fuerza. Entonces, ¿cuál es el torque debido al peso? Cero. Porque parte del eje. ¿Cuál es el torque debido a la fuerza de reacción? Cero. Porque parte del eje. ¿Cómo es el torque debido a la tensión 2? Ese va a ser positivo y sería la tensión 2 multiplicado por la distancia que hay entre el eje de rotación, que ese es R, y la fuerza. Y esos dos son perpendiculares, por lo tanto, no necesito meter ni senos ni cosenos. ¿Y cuál es el torque debido a la tensión uno? Ese va a ser Menos, Ajá, menos la tensión uno por la distancia que sería R. excelente. Este, Y la suma de todos esos torques me tiene que dar menos la inercia de la polea, que sería masa de la polea por R al cuadrado, entre 2. ¿Ok? Por la aceleración angular de la polea. Ahora, vamos aquí, y esto es importante. Saco el refactor común y se me elimina con esto. Y acá viene una cosa. Si las dos tensiones fueran iguales, la polea no estuviera girando. No tendría aceleración angular. ¿Me siguen? Por eso antes decíamos que esto sería igual a cero. Y antes yo les decía, ok, consideremos la inercia de la polea cero para que las tensiones sean iguales. Y eso era lo que hacíamos antes en fuerzas. Pero ahora ya estamos analizando la inercia de la polea, las masas de la polea, etcétera, y por eso no podemos decir que eso es cero. Y las tensiones tienen que ser diferentes. ¿Ok? Y ahora, ¿qué más nos queda? ¿Quién es alfa de la polea por R? aceleración de P, ¿no? Correcto, y esa es la misma aceleración. Entonces nos queda que T2 menos T1 es igual a menos masa de la polea entre 2 por aceleración. ¿Ok? Y ahora sí, ¿quién era T2?
3 veces la masa del cilindro por aceleración entre 2 menos T1. Y T1 es masa de B por gravedad menos masa de A, masa de B por aceleración. Entonces me quedaría menos masa del bloque por gravedad más masa del bloque por aceleración. ¿Me siguen? Sí, Que vea que le tenemos que cambiar por ese menos los signos a ese, a la tensión 1. Y eso me tiene que dar igual a masa de la polea por aceleración entre 2. Pero vean que esta yo la puedo mandar al otro lado a sumar. Entonces me queda masa de la polea por aceleración entre 2. Y eso igual a 0. Ahora, como este está restando, ¿a qué pasa al otro lado? A sumar. ¿Me siguen? ¿Y cómo son todas las masas? La masa del cilindro, la masa del bloque y la masa de la polea, ¿cómo son todas? masa M. Son iguales. Ujú. Entonces Se me pueden cancelar. quedaría, mm, más que cancelar, podemos sumar. ¿Cuánto es 3 medios más un medio? 4 medios, que son 2, más uno son 3. Entonces me queda 3m por A es igual a m por G. La masa se me cancela con la masa y me queda que la aceleración va a ser igual a la gravedad dividido entre 3. Y de esa manera logramos encontrar entonces la aceleración tanto del bloque como de la polea y del otro. ¿Está claro, compañeros, compañeras? ¿O hay alguna duda aquí? Ujú. Todo bien, profe. De mi parte. Ok, los demás. Bueno, entonces si no hay preguntas, voy a dejar de compartir. Ok. Entonces, ahí para que vean un poco eso. Bueno, Deming, entonces, eso sería básicamente lo de la clase de hoy. Ahorita denme un par de minutos. Ya vengo como para cerrar un poquito la clase. Me voy despidiendo de los que están viendo el video y ahí por si hay alguna duda. Denme un segundito. Ya vengo.